Segundo ciclo de conferencias, bienvenidos a la tradición. Tengo el honor de presentar a la doctora Guadalupe Mares Cárdenas, quien es representante del ámbito de investigación. La doctora Mares es licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana, maestra en Análisis Experimental de la Conducta y doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora titular C en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Está adscrita en la División de Posgrado e Investigación. Ha sido jefa de la carrera de Psicología, jefa del proyecto de investigación en aprendizaje humano y jefa de la unidad de investigación interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y de la Educación. Sus líneas de investigación incluyen la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, las ciencias naturales, la transferencia del aprendizaje, el análisis de las interacciones en los salones de clase y el estudio de las trayectorias académicas de los estudiantes universitarios. Cuenta con más de 60 artículos publicados, 9 libros especializados y más de 100 ponencias a nivel nacional e internacional. A lo largo de su carrera ha impartido cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ha dirigido más de 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado y ha colaborado en la elaboración y modificación de planes de estudio. Además, ha recibido el premio a los mejores estudiantes de México en 1974, el reconocimiento al mérito académico y el premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM, entre otros. Sin más, les pido que recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Guadalupe Mares. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación. Primero, la organización del evento, al doctor Isaac Camacho y a la doctora Rosalinda Arroyo, y por la organización de este evento, que es el segundo, ¿no? Y a todo el equipo de colaboradores para que se lleve a cabo a buen término. Pues me da mucho gusto estar con ustedes, esta organización, y agradezco también la invitación para participar en el ámbito de investigación. Yo les voy a hablar, ustedes son principalmente primer semestre, supongo. Me pidieron que hiciera una presentación en el sentido de estar platicando como que muy cercana a ustedes, ¿sí?, para que conocieran el ámbito. Es algo que me cuesta mucho trabajo hacer, solo lo hago cuando ya tengo mucha confianza con la gente, ¿no? Ya con mis grupos, que tengo varios días dándoles clases. Voy a intentar hacer una mezcla de esto, ¿sí? Voy a tratar de presentar en un momento, como si fuera una presentación en congreso, que son aproximadamente de 10, 15 minutos, lo que sería el trabajo de investigación que actualmente estamos realizando. Y sobre eso voy a comentar cómo me pidieron que hablara sobre cómo se forman investigadores en esta tradición, ¿sí? La tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual. Yo en particular trabajo desde una perspectiva interconductual. El trabajo de investigación que hago es desde ese planteamiento. Bueno, ustedes serían la segunda generación, para los que son de primer semestre, del nuevo plan de estudios. Y si hay alguno de tercero, bueno, pues son la primera generación, ¿no? En este nuevo plan de estudios, como espero ya lo saben, ustedes cuando terminan cuarto semestre tienen que elegir entre 7 ámbitos. En este evento se presentan los 7 ámbitos que se ofertan desde la tradición conductual, y lo que yo les voy a presentar es uno de los ámbitos, ¿sí? El ámbito de investigación. Una de las cosas que quiero comentar primero es que cuando uno realiza trabajo de investigación, generalmente, por lo menos yo y yo creo que la mayoría de mis colegas, es algo que te apasiona, ¿sí? Es algo que te involucra completamente en esto, ¿no? Algunos trabajos de investigación, por ejemplo,
yo he pensado que es como estar enamorado casi, ¿sí? Cuando uno realiza alguna investigación que le gusta mucho y está uno pendiente de los resultados, impaciente para ver qué es lo que va a salir, ¿no? Y algunos resultados lo llenan a uno de mucha alegría, otras cosas de repente cuando uno está probando cierta técnica y no resulta como uno quiere, pues uno se pone así, dice, bueno, pero hay que modificar, hay que hacer otra cosa para ver qué funciona, ¿no? Entonces yo pues es una invitación para participar en este ámbito y desde esta tradición desde mi perspectiva, es una de las cosas más interesantes que uno puede hacer, ¿no? Es generar nuevo conocimiento, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos a ver, como les comenté, les voy a platicar muy brevemente lo que sería el trabajo de investigación que actualmente estamos desarrollando. Ahí está. El título, o sea, la investigación que tenemos en curso es una investigación que va a durar 2 años. Este año y el siguiente año, son 2 estudios propiamente. Entonces, la investigación se titula Interacciones maestro-alumno-objetos educativos a partir de la reforma integral de la educación básica. Es un proyecto de investigación que está financiado. Recibe financiamiento y también por esta razón nosotros tenemos 6 estudiantes que están participando en el proyecto de investigación como becarios. Al proyecto de investigación se pueden incorporar estudiantes a partir, depende, o sea, se pueden incorporar desde primer semestre, ¿no? En todos los proyectos de investigación, y eso es bueno, les voy a decir por qué. Hay estudios que indican que cuando ustedes incorporan investigación tienen mejores desempeños académicos, porque hay una serie de prácticas que se llevan a cabo en investigación que lo que hacen es promover como una serie de competencias académicas relevantes, ¿sí?, para su formación profesional. Bueno, entonces, la relevancia del campo, la importancia del campo, ¿por qué trabajar esto? En primer lugar, es analizar cómo interactúan elementos diversos que están operando en la situación de enseñanza-aprendizaje. Nosotros sabemos que en un aula, y ustedes lo van a ver, en un aula están operando diferentes factores, como serían las características de cada uno de los estudiantes que componen el aula, las características del docente, el plan de estudios que está vigente, diferentes elementos del contexto y otros elementos que pueden estar, y factores de la situación, ¿no? Entonces todo esto estos factores están interactuando entre sí y esto afecta el aprendizaje de los estudiantes, su desempeño académico. Entonces, el analizar qué es lo que está ocurriendo aquí, cómo diferentes factores pueden estar impactando el desempeño de los estudiantes, eso es una de las relevancias del estudio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el currículum que está escrito que lo que ocurre realmente, ¿sí? Y ustedes lo van a ver, ustedes pueden buscar el currículum, el nuevo plan de estudios, cómo está definido, y ustedes lo pueden comparar con lo que ocurre en sus salones de clase. Y van a ver que no es exactamente lo mismo, hay cierta desviación normalmente, ¿sí?, cierto cambio. La otra parte es analizar cómo se concreta un plan de estudios, eso es una parte importante, y realimentar la práctica docente. A partir de este tipo de investigación se puede realimentar la práctica docente de tal manera que mejoremos, o sea, que trabajemos en las mejores prácticas de los profesores. Bueno. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? Lo estoy haciendo rápido para tratar de pasar a lo demás, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes del estudio? Desde el siglo pasado y seguramente antes se hacía investigación para análisis en los salones de clase. Los primeros estudios se hicieron para analizar el clima socioemocional en la clase. El clima socioemocional se refiere
así hay una relación de mucha tensión que esté ocurriendo en el salón de clases y que pueda dificultar el aprendizaje, o si hay una situación más relajada en el salón de clases, por ejemplo. Estos estudios se hizo mucho énfasis en el análisis del discurso y son estudios que tienen mucha influencia en lo que sería la psicología social. Posteriormente se empezaron a hacer estudios en donde definían ciertas categorías de cosas que hacía el docente y lo relacionaban con el aprendizaje de los estudiantes. Y empezaban a ver cuáles serían las mejores prácticas docentes que estaban vinculadas con el desempeño escolar, con el aprendizaje de los alumnos. Con esto se construyeron diferentes categorías. Uno de los sistemas que muchos se estuvo utilizando y todavía he visto estudios con este sistema fue el sistema de Flanders. Y posteriormente se empezaron a hacer estudios donde lo que querían ver era cómo se daban las interacciones, pero las interacciones verbales, los discursos entre el maestro y los alumnos, que facilitaban que se diera la argumentación, que promovían como discursos de argumentación o explicación en los estudiantes. Y al mismo tiempo que se estaba dando este tipo de investigación, nosotros encontramos trabajos que analizan el tamaño del grupo, porque estoy hablando principalmente de estudios realizados a nivel básico. El tamaño del grupo, las características del docente, el tono de voz y otra serie de elementos que pueden estar allí viéndose, ¿no? Ahora bien, los antecedentes directos del trabajo y que tienen que ver con la justificación del mismo, aquí en México se han realizado algunos estudios también de esa naturaleza. Como ustedes saben, cada cierto tiempo se promueven cambios en los planes de estudio. A diferencia de aquí en la carrera de psicología, que tardó más de 35 años el plan de psicología en modificarse, en lo que sería educación básica se modifica más frecuentemente, lo cual no necesariamente quiere decir que sea muy bueno porque no ha sido evaluado, ¿no? O sea, normalmente los efectos que tiene un cambio, hay una reforma educativa, no necesariamente son evaluados y se hace otro cambio. Los cambios normalmente obedecen como a una lógica política, más que una lógica de qué es lo que está pasando con la educación. Entonces, en México ha habido varios cambios en los planes de estudio. El ahora antepenúltimo sería el cambio que se hizo en 1993, posteriormente se hizo un cambio en el 2009 y va a empezar otro cambio, ¿sí? La famosa reforma educativa, que primero fue como una reforma en las condiciones administrativas y laborales de docentes y después se implementa a partir de este periodo como otro currículum, ¿no? Son ligeros cambios. Bueno, en México se han hecho algunos estudios vinculados a esto. Entonces, no son muchos, además son pocos, y los estudios realizados en México se llevaron a cabo durante la operación del plan de 1993. ¿Esto qué significa? Que lo que sería el plan del 2009 no ha sido observado, no ha sido analizado. No hay por lo menos publicaciones al respecto. Hemos estado haciendo una revisión muy amplia, tanto los profesores involucrados en el proyecto como los estudiantes que están participando también en el proyecto, y no encontramos más que un artículo publicado en 2016 que corresponde a la reforma del 2009, que hizo observaciones directamente en el aula. No me refiero a estudios que analicen libros de textos, que analicen el currículum, que entrevisten a profesores, sino estudios que observen directamente lo que ocurre en los salones de clase. Entonces solo encontramos una investigación, y esta investigación se hizo con 2 maestras sobre cómo estaban manejando los libros de texto, ¿sí? Ahora bien,
Por otro lado, los estudios corresponden a muestras intencionales y pequeñas. La mayoría de los trabajos son con muestras pequeñas. Por ejemplo, nosotros realizamos estudios en el 2004, una investigación en el 2004, y lo que incluimos fueron 3 grupos de segundo, 3 grupos de cuarto y 3 grupos de sexto, y analizamos qué era lo que ocurría, qué era lo que estaba sucediendo en los salones de clase. Lo que encontramos en aquella ocasión, que son los antecedentes pues, de la investigación, lo que encontramos en aquella ocasión es que, por una parte, los profesores seguían el programa. Los profesores, prácticamente la mayoría de los profesores que nosotros observamos, tenían un trato respetuoso y amable con los niños en las observaciones que nosotros hacíamos. También registramos atención. El 80% de las veces que nosotros observamos, los niños estaban atendiendo al profesor y atendiendo a los compañeros que pudieran estar participando, ¿sí? Nada más que el asunto es qué tipo de actividades y qué tipo de aprendizajes estaban promoviendo. Eso es el punto central. Nosotros trabajamos desde la perspectiva interconductual y trabajamos analizando los tipos de relación o de interacción que el profesor promueve entre los estudiantes y los objetos de educación, los objetos educacionales. O sea, ¿qué se plantea? Que aprenda a relacionarse, por ejemplo, con objetos de la naturaleza, lo que tiene que ver con los contenidos de ciencias naturales, con los seres vivos, con una serie de cosas, con cuestiones de geografía, con cuestiones de historia, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipo de relación está promoviendo con esto? Lo que se ha encontrado, hay 2 estudios que se hicieron en ciencias naturales, porque hay algún otro trabajo sobre español, pero en ciencias naturales los 2 trabajos, aún desde perspectivas teóricas diferentes, uno es el de nosotros, lo que nos dicen es que los profesores lo que promueven son que los estudiantes escuchen, que los estudiantes repitan información, que los estudiantes copien información. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, observando los salones de clase en primaria, lo que los niños hacen es copiar del pizarrón, copiar del libro, escuchar al profesor, y en eso se ocupan en segundo grado de primaria, porque lo que voy a presentar ahorita es segundo grado de primaria, pues cerca del 80% del tiempo. Y muy pocas actividades se dedican a la promoción de otro tipo de contactos. Entonces, aparentemente, lo que se está haciendo es un contacto exclusivamente discursivo. O sea, que aprenda como que de memoria expresiones verbales, pero ninguna otra cosa. Con la investigación lo que te indica, el trabajo de investigación básico, lo que te indica es con este tipo de aprendizajes, vamos a decir, las personas no aprenden a extrapolar este conocimiento para su práctica. No aprenden a llevarlo a otro lugar, es un conocimiento que se queda en un espacio muy reducido y que no va más allá. Lo importante, lo que ha demostrado también la investigación, es que cuando el sujeto, por ejemplo, las prácticas que son relevantes es que el sujeto entre en contacto directo con los fenómenos y que al entrar en contacto con el fenómeno o una representación del fenómeno, o sea, porque no con todos los fenómenos podemos entrar en contacto, ¿verdad? Pero con alguna representación del fenómeno, sea gráfica, sea a través de un video o una cosa así, y simultáneamente se hable sobre él y se formulen preguntas sobre lo que se está observando y preguntas de por qué está ocurriendo esto, ¿sí? Preguntas que lleven a la explicación. Ese es el tipo de actividades que desde el trabajo básico, al menos en investigaciones que nosotros hemos realizado, se ve que entonces cuando es así, ese tipo de conocimiento sí se puede extrapolar a otras condiciones. Entonces, ustedes que se están formando como profesionales en psicología, lo importante es eso. Cuando ustedes, no que aprendan un discurso que está completamente desvinculado y que no saben ni de qué están hablando, sino que aprendan un discurso frente al evento o con sustitutos del evento, ¿sí? Y ese tipo de discurso que ustedes aprenden, entonces sí les va a permitir utilizarlo para un trabajo, para resolver problemas, ¿ok?
Bueno, ya no me quiero extender más. Entonces tenemos dos estudios. El estudio que estamos corriendo actualmente, ahí está. El estudio que estamos corriendo en este año, bueno, el trabajo, da lo que yo estaba mencionando, por eso pretende hacerse, hicimos observaciones en este periodo, o sea, en enero y febrero de este año, del 2017. Vimos a 35 profesores hasta ahorita con 70 audiograbaciones. Los trabajos anteriores los hicimos con audio, pero ahora los hicimos con video por todas las circunstancias que están sucediendo en el país, ¿no? Entonces, el objetivo sería describir y analizar las interacciones maestro-alumno-objetos educativos en el contexto de la RIEP. La RIEP sería la Reforma Integral de la Educación Básica, que tiene que ver principalmente con ese plan de estudios que se implementó en el 2009 y que está vinculado conceptualmente con el del 1993, que es una perspectiva constructivista propiamente. En el del 2009 se continúa, pero se incorpora también un modelo por competencias, ¿sí? Y comparar el tipo de interacciones maestro-alumno, objetos educativos observados durante la operación de la RIEP y el plan de 1993. Nosotros hicimos otra investigación en la que tratamos de comparar, o sea, hicimos observaciones en el 2016 y las comparamos con las observaciones que habíamos hecho en el 2002. En el 2002 estaba operando el plan 1993, en el 2016 y 2015 ya estaba operando el plan del 2009. Encontramos una ligera tendencia hacia un cambio, hacia una promoción mayor de estas interacciones complejas que sí facilitan que los estudiantes logren extrapolar ese conocimiento a otras situaciones, ¿sí? Y resolver, por lo tanto, problemas o analizar problemas. Pero esta diferencia no fue significativa. Entonces, en el estudio que ahora estamos realizando, bueno, ese es el primero. El segundo estudio es analizar el efecto de un paquete instruccional. A partir de las observaciones que nosotros hagamos, detectar qué problemas hay, recuperar la práctica docente e incorporar ciertos elementos que el trabajo de investigación indica que son importantes para la promoción del aprendizaje, incorporar estos elementos y después devolverlo con los maestros a través de un paquete instruccional y evaluar el efecto que esto tiene sobre el aprendizaje de los alumnos y sobre el cambio de las interacciones. Bueno, entonces, trabajamos con diferentes categorías de análisis que no se las voy a comentar y aquí les voy a comentar los resultados muy brevemente. Vean ustedes, estos son profesores, esto se refiere a… Esta es una categoría de que organiza, o sea, el profesor se pasa tiempo en haciendo cambio de actividad y organizando diferentes actividades o hablando con alguna persona de afuera o con una mamá, etcétera. Estas son el tipo de contactos que me refiero a copia y repetición, solo me voy a enfocar en estos. Y estos son los tipos de contacto que se refieren a estas actividades que pueden ser cuando el profesor vincula el conocimiento de la escuela con el conocimiento cotidiano del estudiante, lo que él ya conoce, su experiencia en casa o en otros lugares, ¿no? Lo que nosotros podemos, este es un ejemplo de 4 docentes, podemos encontrar, por ejemplo, aquí se están promoviendo una gran cantidad de interacciones de copia y repetición y se promueven muy pocas de este tipo. En este caso tenemos que promueven menos de copia y repetición y promueven más de este tipo y están promoviendo otro tipo de interacciones que no voy a comentar. Aquí tenemos que promueven cerca del 30% y interacciones relevantes para el aprendizaje, la transferencia son muy pocas. Entonces ustedes ven, encontramos una diversidad de ellos, hay mucha diversidad entre los docentes, ¿sí?
Ya está. Es una gráfica, ya no se las voy a explicar, pero muestra toda la población y lo único que ustedes pueden ver es aquí, estas son las interacciones de repetición, es una distribución, se presentan desde aquí en docentes hasta acá, ¿sí? Esta sería la mediana, la mitad están para acá y la otra mitad para acá. Las sustitutivas referenciales serían estas, vean ustedes cómo están bastante más abajo, aquí prácticamente no aparecen, y aquí aparecen, hay algunos docentes que sí la promueven cerca del 40% del tiempo de la clase. Bueno, ahora, la promoción de la formación de estudiantes en el ámbito de investigación. ¿Qué es lo que hace uno y qué es lo que hace la mayoría de la gente que está trabajando en este campo, ¿sí? En el ámbito de investigación y desde una perspectiva conductual o interconductual. ¿Cómo se incorporan los estudiantes en la realización de trabajo de campo? O sea, los estudiantes pueden incorporarse con los investigadores a realizar trabajo de investigación. En este caso, hay revisiones sobre el tema, los estudiantes colaboran en la revisión sobre el tema, seminarios sobre el tema y… en concreto, ¿qué pasó en esto? Los estudiantes que estaban colaborando con nosotros asistíamos un profesor y un alumno en el escenario de clase y allí tomábamos tanto registro anecdótico como hacíamos un audio y estábamos siempre participando profesor y estudiante en estas observaciones, hacíamos entrevista al profesor, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Análisis de las observaciones, se hace una transcripción de todos los audios, se reflejan las cosas y después se hace un análisis a través de las categorías. Una de las cosas importantes de la tradición es que esa es una tradición que busca que los resultados sean repetibles, de tal manera que se hace una instrucción directa a las personas que van a categorizar, ¿sí? ¿Para qué? Para que dos observadores independientes puedan coincidir en lo que está ocurriendo en el salón de clases. Principalmente es para eso. Elaboración de reporte de investigación. Los estudiantes también participan elaborando su reporte de investigación. En este caso, los estudiantes que ya están participando en la elaboración de su tesis, pues van a elaborar un reporte de investigación por escrito. Las características de la investigación. Una es orientada, mucho de la investigación que se realiza está orientada hacia la solución de problemas y además busca desarrollar programas de intervención y programas de intervención que estén evaluados, o sea, son programas de intervención que se ponen a prueba y según la evidencia que se obtenga se considera que es un programa efectivo o no. Esa es una de las características importantes de la tradición, o sea, la evaluación de las técnicas desarrolladas. La confiabilidad en la medición, las mediciones tienen que ser confiables, ¿no? Y confiables quieren decir que si ustedes tienen 39 de temperatura y yo les mido con el termómetro a las 10 de la noche y luego se los vuelvo a poner a las 10 de la noche y 3 minutos, me arroje la misma medición, eso quiere decir ser confiable, ¿no? Entonces, que lo que observamos sea de esta manera. Y otra de las características es que se vincula la teoría con la práctica. Las categorías que nosotros sacamos están íntimamente vinculadas con un marco teórico, a partir de las observaciones y vinculadas con un marco teórico. Entonces les digo, el ámbito de investigación implica realmente es un trabajo muy apasionante, o sea, yo siempre tengo mucha curiosidad por saber cuáles son los resultados. Yo quiero conocer qué es lo que está sucediendo en los salones de clase, ¿no? Es importante saberlo, ¿no? Es importante saber, en este caso en los salones de clase, puede ser cualquier otra pregunta, ¿no? Ustedes vieron en los diferentes ámbitos sobre esto. Entonces, este evento es una invitación para que ustedes se incorporen en los ámbitos de investigación cuando ustedes escojan, además porque esto fomenta su formación profesional, los vuelve realmente… digamos, les da un sentido de más cientificidad en su trabajo, más seriedad en su trabajo. O sea, no se trata de creer que, se trata de trabajar con cuestiones que están probadas, ¿sí? Que han demostrado esto. Y creo que ya, ¿sería todo?
Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos su presentación a la doctora Mares y abrimos una ronda de preguntas. Usted mencionaba anteriormente que siendo de primer semestre podría integrarme a un proyecto de investigación. ¿Cómo podría yo hacer esto? Bueno, hay varios profesores, los que trabajamos desde la tradición, algunos estamos ubicados en la unidad de investigación en aprendizaje humano. Y allí, estamos ubicados en la unidad de investigación interdisciplinaria en ciencias de la educación y la salud, o sea que es un edificio, no sé si lo conozcan, en la parte, caminando hacia allá, por la entrada de los estacionamientos de aquel lado, hay 3 edificios de investigación. Uno de los edificios es la unidad de investigación interdisciplinaria en ciencias de la salud y la educación. Allí, en ese edificio, está el proyecto, parte del proyecto de investigación en aprendizaje humano. Si ustedes asisten, allí pueden, ahí estoy yo, ahí está la profesora Sol Cortés, y hay varios otros, el profesor Isaac Camacho, la doctora Rosalinda Arroyo, o sea, todos nosotros estamos por allá. También hay profesores en el L6 y también hay profesores ubicados en la CUSI, profesores ubicados en la CUSI. Si ustedes entran a la página de internet de la FES Iztacala, probablemente allí encuentren en la división de investigación, están los proyectos y puedan ubicar al personal. Pero es yendo con cada uno de los profesores para incorporarse en los proyectos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, quisiera hacerle 2 preguntas. Aparte del aspecto educativo, ¿qué otras áreas de aprendizaje humano usted desarrolla en la investigación? Y mi segunda pregunta es, ¿qué cualidades o habilidades se requieren para desenvolverse en dicho campo? ¿Qué habilidades o capacidades se requieren? Yo creo que una de las primeras cosas es tener mucho interés, es estar realmente comprometido, tener esa curiosidad por conocer qué es lo que sucede, por buscar explicaciones a los fenómenos, ¿no? Esa es una de las cosas fundamentales. Una vez que se tiene eso, lo otro yo creo que es, viene con esa motivación y tiene que ver con un interés por la lectura. En la medida en que a uno le interesa un campo, pues empieza a leer y a tratar de conocer sobre ello. Y posteriormente sí es necesario trabajar al lado de un investigador. Para entonces se aprende las cosas haciendo, o sea, desde la perspectiva conductual uno de los lemas es que se aprende haciendo. Ahora agregamos una parte, se aprende haciendo, pero el hacer también implica el hablar, ¿sí? Y es tratar de explicar las cosas, ¿no? Y la otra parte, yo trabajo fundamentalmente en el campo de la educación, aun cuando he realizado investigación básica. La investigación básica normalmente la hemos hecho, porque no solo yo, sino otras personas, profesores que estamos trabajando en equipo, con niños de primaria. Siempre ha sido mi interés trabajar con niños de primaria, y sobre transferencia del aprendizaje, que es lo que les estaba comentando algo. Parte de la investigación básica ha sido exactamente sobre transferencia del aprendizaje, y lo que ya comentaron al presentarme de las líneas de investigación, la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, el aprendizaje de las ciencias naturales. Trabajamos una temporada sobre trayectorias universitarias para ver qué factores estaban impactando la trayectoria de los estudiantes universitarios, las características de los estudiantes de psicología, que cuando quieran la podemos platicar, ¿no? Pero ahorita no estamos realizando ese tipo de estudios. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué momento viene la retribución económica? Yo sé que hay personas que pues les dan proyectos de investigación, ustedes investigan y ya les dan los datos para, no sé, hacer algo, ¿no? Pero ¿en qué momento o cómo usted me podría decir que es retribuido el ámbito de investigación? Sí. Bueno, el ámbito de investigación
es, a nivel, vamos a decir, generalmente, la persona que hace investigación en México está adscrito a una institución educativa, ¿sí? Normalmente es así, y en particular la investigación psicológica o algún otro tipo de institución gubernamental, ¿sí? Entonces, y en ese momento, o sea, tú entras como profesor a una universidad o como profesor de carrera en una universidad. También existen laboratorios donde ustedes podrían trabajar. ¿En qué otra cosa podrían trabajar? Principalmente en términos de remuneración, ¿no? Ese es el ámbito. Y por otro lado, la formación en investigación, cuando ustedes terminan la licenciatura, no salen como investigadores, ¿no? Pero lo que les da en términos de formación metodológica, eso es muy importante, porque aprenden como un sistema de cómo analizar las cosas, y todo esto es relevante en cualquier campo que ustedes se inserten. Aprenden como una metodología de trabajo. Ustedes llegan a un lugar de trabajo independientemente del campo, se enfrentan a un problema y ustedes siguen una práctica que ya ejercitaron, como es revisar literatura sobre el tema, explorar qué es lo que se puede hacer, o sea, tienen un sistema para trabajar. Y en el campo de la remuneración es así, ¿no? Y como estudiante, pues principalmente cuando acceden a las becas, o sea, los proyectos, y que ustedes pueden tener una beca, ya sea primero para concluir la licenciatura y después para concluir la tesis. Esas serían las partes. Ok. Damos oportunidad a una última pregunta. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va un poquito más allá del ámbito que estaba explicando de la investigación, sino yo quiero saber si usted le puede compartir, bueno, nos puede compartir una pequeña reflexión acerca de, bueno, ya vemos que esta tradición, la que va, todos los temas de hoy y mañana van en torno a lo que va hacia el ámbito conductual. No sé si nos pueda compartir alguna pequeña reflexión de cómo deberíamos afrontarlo como estudiantes. Yo le podría explicar mi caso en el sentido de, yo cuando entré a la carrera hace 2 años, no he tenido profesores como tal, conductuales, más que 2 profesores. Todos los demás han sido de diferentes áreas. En todo eso, bueno, estos profesores nos han comentado, tanto a mí como a mis compañeros, y seguramente a algunas personas que ya estén presentes, que esta tradición ya está muerta, que el conductismo ya fue superado y cosas por el estilo, cosa que sabemos que no es cierto, porque si nos vamos a lo que impera en la psicología mundial, es lo que más da la psicología científica. Sin embargo, ¿usted qué opinión tiene o qué reflexión nos podría dar para que bueno, la gente que va entrando no se vaya con esa finta de que digan que esto ya murió? Bueno, ustedes pueden buscar, una de las cosas que pueden hacer, y es una invitación que yo hago a mis estudiantes normalmente, es que ustedes, por ejemplo, busquen cómo abordar X problema de salud, ¿sí? Cómo abordar depresión, por ejemplo, cómo abordar otros temas, ¿no? Y ustedes busquen la literatura especializada, métanse y empiecen a buscar. Y lo que ustedes encuentran normalmente son formas de intervención cognitivo-conductuales. Es lo que ustedes principalmente encuentran. Yo estuve haciendo a lo largo como de 2, 3 años una búsqueda de lo que serían, porque estuve trabajando como programa piloto, lo que sería ahora tradiciones psicológicas. Entonces estuve trabajando las 6 tradiciones, y lo que yo pedía a mis estudiantes y yo misma hacía es que buscaran lo que serían propuestas de intervención, o sea, trabajo aplicado, y cómo se evaluaba y qué efectos tenía. Y el resultado normalmente es que desde la tradición que incluye estas 3 perspectivas, vamos a hablar globalmente de ellas, ¿no? La cognitivo-conductual, la parte interconductual y la conductual, es de donde ustedes encuentran estas propuestas de intervención. Ustedes pueden hacer la práctica, ¿no? Pueden hacerlo, pueden intentarlo. Entonces, que les digan que está muerto,
pues es muy difícil creerlo, cuando lo que ustedes encuentran en la literatura, que son trabajos de intervención, son desde esa perspectiva. Una de las cosas que está incluida allí, ¿no? Entonces siempre hay que, yo digo que hay una cosa que tiene que ver con el campo de investigación y que muchas veces se considera, se critica o se considera pasada de moda, ¿no? Y es acercarse a tratar de conocer lo que se denomina como la verdad, ¿no? A tratar de conocer qué es lo que sucedió, ¿sí? Entonces, una de las características de los investigadores desde esta tradición es que quieren saber realmente qué está ocurriendo. Y para poder saber realmente qué está ocurriendo, tú tienes que ir y observar qué es lo que está ocurriendo y hacer diferentes pruebas para ver qué es lo que está ocurriendo. Y no te puedes basar en un discurso. O sea, las palabras pueden ser muy bonitas, pero no corresponden. Entonces siempre hay que buscar qué correspondencia hay con ese discurso que se está dando. Entonces tú mismo estás dando la respuesta, ¿no? Si el discurso es pues hay que buscar y vamos a ver que no es así. Bueno, y nosotros pues estamos aquí haciendo y presentando trabajo, ¿no? Con esto damos por concluido la ponencia de la doctora Mares, para quien pido un fuerte aplauso.